Saludos a todos. Sean bienvenidos a la exposición relacionada con la victimología. Este trabajo se presenta en el subproyecto de Criminología y Criminalística, dictado en el segundo año de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, la UNEYES, la universidad que siembra, en la modalidad de estudios a distancia o semipresencial. Soy Juan Emilio Hernández. Entre los puntos a tratar tenemos qué es la victimología, cuál es la relación de la victimología con la criminología, definir victimización y explicar las etapas del proceso, explicar la clasificación de la víctima según Mendelssohn y qué importancia tienen los factores victimógenos para la victimología. La victimología, podemos decir que es la ciencia que estudia el vínculo entre el sujeto activo y pasivo de un delito, con la finalidad de determinar en qué medida la conducta de la víctima ha motivado la realización del hecho punible. El objeto de estudio de la victimología es el ser humano que padece de daños en sus bienes jurídicamente protegidos, tales como la vida, sus propiedades, su honor y otros. Desde una visión más amplia, la victimología crítica nos lleva a asimilar el concepto de la víctima como todas aquellas personas que se vieron afectadas en sus derechos, estén o no jurídicamente protegidos por el Estado. Para entender mejor el tema a tratar, debemos manejar algunos conceptos básicos, entre ellos victimario, que es la persona que produce daño, sufrimiento o padecimiento de la víctima. Victimización es el proceso en el que una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático y llega a convertirse en víctima. Desvictimización es el fenómeno complejo en el que intervienen diversos factores y actores sociales. Consiste en el proceso de reparación. Entiéndase esto que no es solo la indemnización de los perjuicios, sino el reconocimiento social, la asistencia y la reintegración social. Victimar es convertir a otra persona en víctima. Otros de los conceptos que debemos manejar son los siguientes. Victimante es aquello con la capacidad de victimar. Factor victimógeno será todo aquello que favorece la victimización, o sea, las condiciones o situaciones de un individuo lo hace proclive a convertirse en víctima. Victimizable es el sujeto capaz de convertirse en víctima. Victimidad es la totalidad de las características socio-biopsicológicas comunes de las víctimas en general. ¿Qué relación tiene la victimología con la criminología? La victimología ha nacido a la sombra de la criminología, como ésta lo hizo en sus inicios con respecto al derecho penal. Por esta razón, la victimología ha adoptado terminologías y metodologías comúnmente utilizadas en la criminología, por lo cual tiende a confundirse con esta ciencia. La criminología le interesan las víctimas de los crímenes, es decir, las conductas antisociales que atentan contra el bien común. La criminología es la ciencia del fenómeno criminal y su conjunto. La victimología estudia uno de los aspectos interpersonales de la conducta criminal, que se integra perfectamente. ¿Qué es la victimización? Es como se llama el proceso psicológico en el que un individuo intenta engrandecer, exagerar, modificar los detalles de una historia con el fin que sea percibido como víctima. Esto, por lo general, despierta la empatía de su entorno hacia quien fue ultrajado de alguna forma,
por personas u organizaciones. El afectado puede conseguir afecto y apoyo y demás beneficios, tanto emocionales como físicos. Estamos hablando del dinero y sus bienes. Las etapas de la victimización son la victimización primaria, secundaria y terciaria. La victimización primaria corresponde a la sufrida por la víctima a consecuencia de la originada agresión o injusticia criminal. La victimización secundaria es la subsecuente a la primaria, que padece la víctima normalmente al ser estigmatizada, culpada o rechazada por estar en contacto con las instituciones policiales y jurídicas, con el marco social de las relaciones, medios de comunicación y entorno de la víctima. La victimización terciaria es la que se deriva del conjunto de implicaciones adicionales a la penalización sobre quienes soportan personalmente o sobre el tercero, incluyendo las consecuencias del estigma social sufrido. Este ejemplo se vive comúnmente con aquellos niños que viven con sus madres que son penalizadas. La clasificación de las víctimas, según Mendelssohn, es la siguiente. La base de la victimología victimal de Benjamin Mendelssohn es la correlación de la culpabilidad entre la víctima y el agresor. Mendelssohn sostiene que existe una relación inversa entre la culpabilidad del agresor y del ofendido. Es decir, si uno de estos dos sujetos tiene mayor culpabilidad, entonces será menos culpable. La tipología victimal del Mendelssohn clasifica a las víctimas de la siguiente forma. Víctima completamente inocente o víctima ideal. Es la víctima. Esta víctima no ha tenido ninguna culpa en el suceso o hecho y nada ha aportado para desencadenar la situación. La víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. Esta víctima desencadena el hecho por impulso no voluntario y tiene cierto grado de culpa en su propia victimización. La víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria son aquellas que cometen suicidio echándolo a suertes. Suicidio por adhesión, como la eutanasia, donde la víctima solicita ayuda para morir. Y en el otro caso son las parejas que pactan el suicidio. La clasificación, para continuar con la clasificación de las víctimas según Mendelssohn, tenemos las víctimas más culpables que el infractor. Tenemos en primer lugar la víctima provocadora. Esta víctima atrae a su propia conducta a que el delincuente cometa el ilícito. La conducta realizada por la víctima crea y favorece la conclusión final del hecho. La víctima por imprudencia desencadena el hecho por la falta de control. Víctima más culpable o víctima únicamente culpable. La víctima infractora. En este caso, el agresor se convierte en la víctima. Es aquí, se refiere a la legítima defensa, en la que el sujeto realiza un ilícito para defenderse. La víctima simulada. Estas víctimas son las que tienen algún tipo de interés, ya sea propio o ajeno. Un ejemplo podría ser aquella persona que se presenta para cobrar un seguro, haciéndose pasar por víctima de una situación catastrófica. La víctima por ignorancia son aquellas personas que debido a factores de la naturaleza biopsicosociales van a creer ser víctimas del delito que en realidad no lo son.
¿Qué importancia tienen los factores victimógenos para la victimología? Esta importancia radica en que la identificación de aquellos factores victimógenos presentes en las víctimas vulnerables radica en prima facie en determinar hacia dónde estarán dirigidas las estrategias de prevención victimal y por demás del delito. Los factores endógenos son aquellos factores propios del individuo, en tanto que están implicados en la persona. Y los más conocidos son el factor biológico, el sexo, el grupo étnico y los factores psicológicos y psiquiátricos. Podemos señalar en este aspecto que muchas veces normalmente tienden a ser víctimas las mujeres, en el caso de los hombres, en lo que es la agresión sexual. Los factores exógenos son aquellos en que se encuentran fuera del individuo y son mutables, con el estado civil, nivel económico, procedencia, profesión, espacio, tiempo victimal, escolarización, familia, estatus social y otros. Cuando hablamos del estado civil es cuando las personas son solteras, casadas, económicas. Su nivel económico va a depender de la clase social, su procedencia, si son de un lugar o foráneos. La profesión, existen algunas profesiones que tienden a ser más victimizadas. Un ejemplo de ello serían los taxistas. Espacio y tiempos victimales. Cuando nos referimos a esto, nos referimos a los lugares de ocurrencia del hecho. La escolaridad, el nivel educativo de las personas, las familias y el factor biológico. Por su valiosa atención, muchísimas gracias. Atentamente, Juan Emilio Hernández. Nos seguimos viendo y continuamos participando. Muchísimas gracias.